Esta es la primera de una serie de conferencias relacionadas con motivación, ventas, servicio y emprendimiento. Se llama Saber y está basada en un concepto muy sencillo que es el siguiente. Si usted sabe cómo hacer algo, siempre es fácil. Si usted sabe cómo hacerlo, es fácil. Si usted no sabe cómo hacerlo, pues ahí empiezan las complicaciones, ahí es donde uno se enreda. Entonces, digamos, uno llama a su mamá y le pregunta cómo hace para que preparar el sancocho que le quede tan bueno como le queda a ella, y ella contesta, ay, mijo, pero eso es facilísimo. Claro, como ella sabe, es fácil. Como uno no sabe, entonces puede ser muy complicado. Entonces, eso pasa en cualquier cosa de la vida. Cuando uno no sabe cómo hacer las cosas, te quedan dos caminos. O uno aprende cómo hacerlas, o por otro lado, uno tiene que pagarle a alguien que sepa cómo hacerlas para que las haga. Entonces, por ejemplo, estamos en casa de unos amigos y salimos a la calle un momentito. Cuando estábamos en la calle, dice la dueña de casa, nos quedamos por la calle, se me quedaron las llaves adentro. Entonces, pues llamamos al cerrajero y el cerrajero le dice, sí señora, yo le abro su casa, pero la visita le cuesta 150.000 pesos. Entonces ya dice, bueno, pues venga y me abre porque no me puedo quedar por la calle. Y entonces el cerrajero llega, se queda viendo la puerta y le dice, señora Adriana, ¿usted quiere que le hable rápido o despacio? Y dice, qué tontería, pues ábrame rápido, como tiene aquí parada esperando. Entonces él saca una radiografía, la mete en medio de las dos puertas, hace clan clan y abre. 150.000. Y se puso brava, se enojó. ¿Cómo le voy a pagar ese poco de plata? No sé qué. Entonces yo le llamo y le digo, no señora, venga acá. Si usted no sabe cómo hacer algo, entonces le toca pagar. No hay otra salida. A veces parece que uno, entre más le cuesta hacer el trabajo, más debería valer. ¿Cierto? La gente mide el costo de los trabajos por el nivel de esfuerzo que sea, ¿no? Si le cuesta mucho, entonces debe valer mucho. Pero no es verdad, porque uno, a más que sabe cómo hacerlo, más fácil es. Y entre menos sabe cómo hacerlo, más complicado es. Entonces hay gente que sabe mucho cómo hacerlo, entonces se hace muy fácil, pero eso no significa que valga menos. Entonces, por ejemplo, usted se vara en el carro suyo en la ciudad o en la carretera, llama al mecánico, el mecánico llega rapidísimo en la moto a repararlo, a desbararlo, y entonces abre la tapa del motor y observa que es un contacto que se quedó zafado, que no hay sino apretarlo y ya, y el carro queda otra vez bueno. Pero si él hace eso, probablemente el cliente le proteste el pago de la desbarada porque el esfuerzo no fue nada, porque eso no es nada, apretar un contacto no es nada. Entonces, ¿qué hace el mecánico? Pues se tira al piso, se llena de tierra, le martilla por aquí, le martilla por allá, le aprieta aquí, le afloja allá, se demora y lo tiene usted ahí esperando 2 horas, 2 horas, esperando y esperando. Hasta que llega un momento en entonces ahora le pone el contacto, le da arranque al carro, el carro quedó perfecto. Y entonces usted le paga por el gran trabajo que hizo y además le da propina. Pero no funciona de esa manera, porque entre más uno sepa cómo hacerlo, más fácil son las cosas en prácticamente todo en la vida. Entonces ahora, ¿qué necesita usted para saber cómo hacer las cosas? Porque la clave sería saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. ¿Qué necesita? Necesita estudiar, necesita practicar, necesita otra vez corregir, otra vez estudiar, otra vez practicar. Necesita estudio y práctica. Necesita mucha, mucha, mucha práctica hasta que lo haga perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier campo de la vida, en cualquier área que uno trabaja, por ejemplo, si usted es vendedor, la gente cree que vender es solo ir y hablar con el cliente y ya. Pero no se ha dedicado a estudiar realmente y a practicar cómo hacer los tratos con el cliente de manera consistente, y por eso es que muchos de los vendedores, la gran mayoría, tienen muchos problemas de dinero y de tiempo, porque andan en el corre-corre buscando clientes y todo eso, pero no tienen una cantidad de ventas consistente. Otra gente se mete en negocios en los que piensa que vender es simplemente ir a ofrecer o hablar con el cliente, y el producto es tan bueno que se vende en grandes cantidades y la persona cree que es un gran vendedor porque vende un gran volumen, y no es verdad, es un gran tomapedidos. Le compran, él no vende, le compran. Saber vender requiere ciertas estrategias y cierto conocimiento
y cierta aplicación práctica para dominar el tema de las ventas. Si estás trabajando en servicio, por ejemplo, entonces saber cómo atender a un cliente bien o un cliente que se molesta o se disgusta por alguna cosa, cómo resolver el inconveniente rápidamente, necesita estudio y práctica para poder hacerlo perfectamente bien. No es porque uno esté trabajando en servicio al cliente 15 años que entonces ahora se cree que las sabe todas y no tiene nada que aprender. Eso no es un buen punto. Ahora, si trabajas, qué sé yo, de cocinero, igual. Cocinero tienes que saber cómo hacer las cosas, qué ingrediente del plato va antes o se cocina antes o se cocina después, o cuándo se agrega esto, cuándo se le sube el fuego, cuándo se apaga, cuándo se le baja el fuego, cuándo ya retirarlo del fuego, es parte de lo que tienes que saber cómo hacer. En muchas escuelas se enseña a la gente cómo grabarse el concepto y contestarlo en un examen, pero no necesariamente se le enseña cómo hacer las cosas, y es por eso que hay una cantidad de personas que, a pesar de tener el título, no necesariamente eso es una garantía de que saben hacer el trabajo. Cuando uno se presenta a un empleo, cuando uno tiene empleo y se presenta, le presenta la hoja de vida y los títulos y todo eso, lo cual es un buen respaldo, una buena referencia, pero en realidad lo que tiene más valor es que la persona sepa hacer la tarea. Entonces, si tú estás desempleado y tú vas a presentar una entrevista, enfócate en tratar de demostrarle a la persona o mostrarle lo que sabes hacer y lo que puedes hacer. Porque en realidad a la hora del té, cuando ya llegue la hora de la contratación, lo que vale es lo que la persona sepa hacer. Eso es lo más importante. Ahora, otro aspecto. Para uno saber cómo hacer las cosas, necesita estarse actualizando y necesita estar practicando. Por ejemplo, en el caso de ventas, el vendedor va del cliente y el cliente le sale con una excusa o con un argumento o con una objeción que no tiene ni idea cómo manejarla y perdió la negociación. Entonces esa excusa debería aislarla, escribirla, tenerla presente y empezar a trabajar en cómo investigar para saber cómo manejarla de manera que la próxima vez que le aparezca ese tipo de excusa, el vendedor sepa exactamente qué hacer. En el caso de un emprendedor, como no sabe cómo hacerlo, se mete en una serie de complicaciones y entonces por eso es que hemos considerado que hacer empresas es tan complicado, hacer negocios es tan complicado, porque las personas en realidad no sabemos cómo hacerlo y no se trata de que sea algo como de humildad o no es cuestión de humildad, es que el aprendizaje es así. Si usted es vendedor y usted lleva 10 años trabajando o 15 años trabajando en ventas, probablemente haya cosas que puede aprender para hacerlo más perfecto. No se trata de decir, no, yo ya me las sé todas, yo no tengo nada que aprender. Entonces, esa es como la actitud que cierra la puerta a saber cómo hacer las cosas. Eh, digamos que si uno no practica el conocimiento que tiene, pues no va a tener mucha cancha de cómo hacerlo. Necesita practicarlo y se necesita entender que es así. No es que uno sea tonto o bruto o no pueda aprender, no. Es que uno necesita estudiar y necesita practicar para poder agarrarle cancha a algo, no importa lo inteligente que usted sea, no importa la cantidad de experiencia que usted tenga, tiene que tener en cuenta ese factor. Se necesita saber cómo hacerlo. Ahora, si usted cree que ya lo sabe hacer, la pregunta es, ¿el resultado está perfecto como usted esperaba? Si usted es un emprendedor y su negocio de emprendimiento va sobrado y va todo funcionando muy bien, pues entonces muy probablemente sí sabe cómo hacerlo y no necesite aprender mucha cosa. Pero si a usted no le está yendo fantástico en su emprendimiento como usted ha soñado, pues entonces hay cosas que debe saber y debería tener la conciencia de buscar cómo aprender cómo hacerlo, qué cosa le falta. Lo mismo pasa en ventas. Si usted es vendedor y tiene mucha experiencia y usted cree que ya sabe lo que hay que saber, entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus resultados en ventas? Miremos cómo están sus ventas mes a mes durante todo el año y eso nos podrá decir más o menos si usted sabe realmente el trabajo o no. Ahora, mucha gente que tiene muy buenos resultados en ventas, por ejemplo, tiene la suficiente conciencia de darse cuenta que esos resultados se podrían doblar o triplicar o quintuplicar. Y la razón por la que no se quintuplican es probablemente porque el vendedor hay algo que no sabe y debería aprenderlo. Pero ese enfoque
arrancamos en un punto donde uno dice, si usted sabe cómo hacerlo, siempre es fácil. Si no está teniendo el resultado, hay algo que no sabe todavía. Ahora, no saber es frustrante. Y no saber que uno no está sabiendo algo es peor. Porque uno ni siquiera se da cuenta por qué las cosas no le salen. Pero siempre piense en esto. Si hay alguna cosa que no le está saliendo como usted quería en la vida, cualquier cosa de la vida, es probable que haya algo de ahí que todavía no sabe. No existen personas estúpidas o tontas. Solamente personas que no tienen todo el conocimiento que se necesita. Se necesita estudio y práctica. Espero que esta idea le sirva para que usted pueda evaluar cuál es su nivel de capacidad o cuál es su nivel de resultados en lo que está teniendo y pueda ayudarle a enfocarse en que tal vez haya algo que pueda aprender. De eso se trata este conocimiento que está ahora en video disponible para ustedes y espero que sea de mucho provecho.